Hola, muy buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Se les saluda en esta hora. Hoy es un día lluvioso. Ya terminé mi turno de trabajo y estoy aquí con los planes de tener un nuevo estudio. Que todos sean, pero muy bienvenidos aquí al canal del Ministerio del Camión. Les habla aquí Daniel, su amigo de siempre. Vamos a tener un estudio muy interesante acerca de el Espíritu Santo como persona, lo que enseña la Biblia, no lo que enseño yo, ni lo que enseña un pastor o X denominación religiosa, iglesia o religión, sino lo que enseña la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, de la tercera persona de la deidad que enseña la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para que así sea Dios el que nos dirija, sea Dios nuestro Maestro, el que nos ayude a entender y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender y aceptar por fe lo que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a abrir tu escritura, que vamos a estudiar este tema tan crucial y tan importante, que a veces por muchos es mal interpretado o entendido, que lo podamos entender solamente como lo enseñas tú, como lo enseña tu palabra. Dirígenos y retira todos los malos pensamientos y que nos concentremos solamente en ti y en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el Espíritu Santo como persona. Vamos a ver qué es lo que enseña Juan 15:26. O sea, aquí nos enseña que en el versículo 26, que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. Pero cuando venga el Consolador, a quien dice yo os enviaré del Padre, lo envió el Señor Jesucristo. El Espíritu dice de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Ahora vamos a ir al libro de Hechos capítulo 13. Vamos a leer varias citas bíblicas de lo que enseña la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver que posee voluntad. Hechos capítulo 13 y versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, posee voluntad, ordena, escoge, manda. Una fuerza no hace eso, sino que solamente una persona es la que puede hacer esto. Capítulo 20, aquí mismo del libro de Hechos, para leer el versículo 23. Hechos 20:23. Hechos capítulo 20 y versículo 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. O sea, el Espíritu Santo da testimonio. Una fuerza nunca da testimonio. Dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo, esto es lo que hace solamente el Espíritu de Dios. Y en Romanos capítulo 8 vamos a ver esto. Romanos capítulo 8 y el versículo 26 y 27. Ok, dice Romanos 8, 26 y 27, dice el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es un ayudador. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo también intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por todos los santos, los que esperan venir al Señor Jesús en gloria, los que predican su evangelio, los que dan testimonio, dan estudios bíblicos en todas partes y por todo lugar. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2 para leer el versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11, por favor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo aún escudriña lo profundo, lo secreto de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Tiene capacidad intelectual. Vamos a ir también a Efesios capítulo 4, versículo 30. Libro de Efesios capítulo 4 y para leer el versículo 30. Ok, dice el versículo 30 de Efesios 4. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, no lo pongas triste. No lo hagas que se desanime de ti, dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, cuando el Señor Jesús venga por todos los santos, por todos los salvados. El Espíritu Santo, o sea, se aflige, se pone triste. Isaías capítulo 63, libro del profeta Isaías capítulo 63, y vamos a leer el versículo 10. Profeta Isaías capítulo 63, versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento fueron rebeldes y hicieron enojar, entristecer al Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, o sea, se molesta. El Espíritu Santo dice aquí que se enojó y se volvió enemigo de ellos y él mismo peleó contra todos ellos. El Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo se molesta. El Espíritu Santo también se entristece, se pone triste, entristece, se pone triste. Ok, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que algunos dejarán la fe, dejarán al Señor Jesucristo, dejarán a Dios, dejarán los caminos de Dios, dejarán de estudiar la Biblia, de leerla. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo también profetiza. Vamos a ir a San Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14 y vamos a leer versículo 26. Dice el versículo 26 del capítulo 14 de San Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Como el Consolador. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El único que puede hacer eso solamente es una persona. Y vemos aquí al Espíritu Santo que va a recordar todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado en este libro. Va a llegar el momento de necesidad que vamos a necesitar
recordar, que se nos venga a la mente la palabra de Dios para testificar del Señor Jesucristo, pero la obra del Espíritu Santo hará que seamos recordados. Él nos recordará lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él. O sea, el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo es un maestro para nosotros los cristianos. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Vamos a regresar por favor a Romanos capítulo 8 para leer versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si somos débiles, estamos débiles, Él nos ayuda. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Él intercede por cada uno de nosotros. Él es intercesor, o sea, para con el Señor Jesucristo, para con Dios el Padre. Vamos a ir a San Juan capítulo 15, aquí mismo en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 15. Y vamos a leer por favor el versículo 26. San Juan 15. ¿Qué les dije? San Juan 15, 26, ¿verdad? Ok. Vamos a encontrarlo. Capítulo 15, vamos al versículo 26. Dice el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, ¿a quién? Dice, yo os enviaré del Padre. Esto lo dice el Señor Jesucristo. El Espíritu dice, de verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Espíritu de verdad. No de mentira, sino de verdad. Cuando un predicador dice que tiene el Espíritu Santo, debe hablar la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad. Si predica mentira, no tiene el Espíritu de verdad, no tiene el Espíritu de Jehová, no tiene el Espíritu Santo. Dice, el cual procede del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad? ¿De dónde procede el Consolador? Procede del Padre. Dice también, Él dará testimonio acerca de mí, hablará de Dios, hablará del Señor Jesucristo. O sea, va a testificar. Testifica el Espíritu Santo acerca, de Dios el Padre, acerca del Señor Jesucristo, acerca de los profetas, de todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios, tanto Antiguo Testamento como también Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8 y versículo 14. Dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo es un guiador. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo está guiando tu vida cristiana, tu vida como hijo de Dios, como miembro de iglesia, entonces tú llegas a ser y eres hijo de Dios. Eres hijo de nuestro Padre Celestial, según lo que estamos leyendo. O sea, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Nos guía a nuestra vida cristiana. Nos guía al Señor Jesucristo. Y también nos ayuda a prepararnos para encontrarnos con Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Todo esto lo hace solamente el Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13. 1 Corintios 2, 13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Es este libro, recuerden, la palabra de Dios, el libro santo de nuestro Dios. 1 Corintios 2, 13, versículo 13 nos dice esto. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Esa sabiduría del Espíritu Santo, las que enseña nuestro Maestro, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
El Espíritu Santo de eso se encarga, de acomodar lo espiritual a lo espiritual, de hablar palabra de Dios, palabra de verdad. El Espíritu Santo nunca contradice a Dios el Padre, ni a Dios el Hijo. Nunca contradice a los profetas, ni contradice en ninguna parte la palabra de Dios. El que se contradice es por el ser humano. El Espíritu Santo está aquí con nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para iluminarnos, para conocer mejor la verdad de Dios. Ilumina, habla. Juan 16:13. Vamos a ir a San Juan capítulo 16 y versículo 13. Dice aquí en San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo para eso ha sido enviado, para eso está aquí con nosotros. Por eso el Señor Jesús envió, dice, otro Consolador, para que esté con vosotros y os hará saber todas las cosas que oyere. Os hará saber todas las cosas de mí, eso dijo el Señor Jesucristo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios, va a hablar esto, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Nadie más nos puede guiar a la verdad más que Dios, y que es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede guiar a la verdad. Nadie. Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué lindo y qué precioso. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo, nos enseña. Nos da más luz. No menos luz, sino más luz. Más conocimiento de la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8, y para leer el versículo 29. Dice el verso 29 de Hechos 8, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo es una persona, aquí lo vemos actuando completamente como persona. Dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, una fuerza no puede decir otra cosa a otra cosa. No, solamente una persona puede decir lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe. Acércate y júntate a ese carro para que le enseñes, le ayudes a entender las Escrituras, para que le des estudios bíblicos, para que le des la verdad. Y eso es lo que hace siempre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ordena. La persona del Espíritu Santo, que es Dios, le ordenó a Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Primera de Corintios capítulo 12, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12 y para leer el versículo 6 al 12, que vemos aquí nuevamente la obra del Espíritu Santo, cómo capacita el Espíritu Santo al cristiano. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 6 al 12, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Se le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué hace la persona del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo como Dios? Nos da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hacer milagros. Eso solamente lo puede hacer Dios. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, de idiomas, y a otro interpretación
de lenguas, interpretación de lenguajes, interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como la persona del Espíritu Santo quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios enseña acerca del Espíritu Santo. Aquí vimos que capacita. El Espíritu Santo lo acabamos de ver en todas estas citas bíblicas que leímos como persona. Así que Dios me lo bendiga y gracias por haberse quedado hasta el final, por haberme escuchado, por haber escuchado a Dios por medio de su palabra. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Y gracias por siempre estar pendiente por estos mensajes. Comparte este mensaje que es tan lindo, porque en muchos lugares, muchas personas es distorsionado. No lo entienden realmente lo que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo. Bueno, gracias y te esperamos en el próximo estudio. Te habló aquí Daniel, aquí del Ministerio del Camión. Adiós.